Welcome, dijo aquel. Bienvenidos, buenas noches. Qué grata oportunidad volvernos a encontrar justo donde hemos invertido días estudiando, meditando, poniendo en práctica la verdad de la palabra. Y este libro de los Hechos se ha convertido ahora sí que en la declaración de cómo la iglesia viene en un proceso de crecimiento, de madurez. En ocasiones creemos que es la perfección, pero nos damos cuenta que ellos también estaban en proceso de aprendizaje. Ellos también estaban escribiendo la historia. Y encontramos entonces que podemos aprovechar lo que ya el Espíritu Santo nos coloca para nuestra enseñanza y también evitar aquello que no debería acontecer en nuestras vidas. Esto es algo muy importante. Es una de las razones por las que podemos aprender la palabra del Señor. Y eso nos va a conducir obviamente a un desarrollo donde tú y yo estaremos aprendiendo qué hacer en nuestra vida cotidiana como en el desarrollo de la iglesia. Bien, es el capítulo 11 del libro de los Hechos y la continuidad con los versos 19 al 26. Así que antes de leer, por favor, algunos de ustedes diríjanos en oración y también a quienes están a través de las redes sociales, bienvenidos. Les extendemos nuestra invitación de si hay una aportación, un comentario, una anécdota, algo que sea relevante y contribuya para el provecho de nuestro crecimiento, bienvenidos. Así que de esta manera vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Por favor, si alguno de ustedes diríjanos en oración y te invito, si estás atrás de las redes sociales, cierra tus ojos y vamos a ser partícipes de la oración. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das. Mil gracias. Para reunirnos, Padre Santo, para venir a escudriñar tu palabra, Padre mío, para estudiarla, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo derramado sobre nosotros, Señor, sobre nuestro pastor, mi Dios, dándole la palabra, la claridad. Te necesitamos. Nosotros revelándonos, dándonos Espíritu el Santo, te necesario, necesitamos. Padre mío, para comprender este tema, Padre Santo. Ven, Señor. Te pedimos, mi Dios, por las personas que vienen en camino, Padre Santo, Señor, cuídalos, bendícelos, Padre mío, que lleguen con bien, Padre mío, estas instalaciones, Padre Santo, y por las personas que están a través de internet, Padre mío, que tengan la atención necesaria, mi Dios, que no haya ningún distractor a su lado, Señor, para que puedan tener la atención y la comprensión necesaria para este tema, Padre Santo. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a concluir hoy, si Dios permite, este capítulo 11, ya que habíamos iniciado la semana anterior, y vamos a entrar a 3 temas que son muy importantes en nuestra vida diaria. Primero habla acerca de la expansión de la iglesia, cómo es que se mantiene en un constante ascenso a pesar de las condiciones adversas. Y también encontramos otro tema muy, muy importante, que es el liderazgo. Y este liderazgo es aplicable en cualquier ámbito de nuestra esfera laboral, académica, social, donde tú y yo nos desenvolvemos. Estos principios de liderazgo son aplicables. Y tendremos, por supuesto, también el punto final, cómo es que los dones continúan en la iglesia, edificándola y a la vez proveyendo instrucciones acerca de lo que Dios está esperando que la iglesia se mueva. Bien, permítame entonces leer verso 19 y de esta manera entraremos en la lectura. Ahora bien, está escribiendo Lucas. Recuerden, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, subraya esa frase, la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esta escena ahora se mueve a una de las ciudades más importantes en el área de Siria, es decir, Antioquía era la tercera ciudad más grande donde se encontraba una ciudad cosmopolita,
comercial, era un centro religioso que se había dedicado a Dafne, una diosa. De esta manera, Antioquía tiene una gran reputación, pero a la vez con un alto grado de población judía, principalmente de helenistas. Recuerden, los helenistas eran judíos que hablaban griego y que se movían en esa esfera más moderna que los ortodoxos, aquellos que habían nacido en Jerusalén y hablaban hebreo. Esto entonces nos va a permitir, a manera de introducción, que cuando los creyentes viven en la llenura del Espíritu Santo, pueden ser susceptibles de ser guiados para cumplir el propósito al cual siguen estando, sin importar oposición, circunstancia o lugar geográfico. Ese es el secreto de la vida de la iglesia inicial, superando obstáculos, moviéndose por encima de todo a causa no de su alta capacidad intelectual, sino como resultado de vivir una comunión. Su lectura, su relación con Dios y la llenura del Espíritu Santo producía todas estas condiciones a ir adelante. Ahora que vemos este cambio, Lucas está registrando los hechos para mostrarnos que hay una gran cantidad de lecciones que tenemos que aprender. Y él coloca en los capítulos 8 al 12 la historia de la iglesia, el crecimiento y el impacto que va a acontecer. Además, debemos aprender algo de Lucas. Él siempre prepara los escenarios anticipadamente para introducir, presentar o colocar un evento futuro. Eso deben ustedes tenerlo presente. Lucas es un doctor y es un hombre letrado con un alto grado de capacidad que nunca escribe simplemente por escribir. Siempre tiene en mente un propósito, no solo el presente, sino más adelante. Y de esta manera está preparando el escenario, el terreno, para que emerja la gran figura que el Señor había elegido para ser el apóstol a los gentiles, es decir, el ministerio de Saulo. No levantar a Saulo o levantar a Pablo como persona, sino hablar de lo que Dios hace cuando Él tiene un plan y un propósito, y cuando decidimos sumarnos a lo que Dios quiere, entonces vamos a fluir con Él. Es lo que sucedió en la vida de Pablo. Por lo tanto, ahora encontramos que Antioquía se convierte en un centro de operaciones como resultado de haber los gentiles escuchado la palabra de Dios. Pero permíteme ir un poquito antes, porque si no, no vamos a tener. ¿Qué había sucedido con la muerte de Esteban? Recordemos que Saulo, un judío helenista, fue el perseguidor de los judíos helenistas, no de la otra población judía que permaneció dentro de Jerusalén, incluyendo los discípulos. Ahora que ellos habían sido esparcidos, no había, y eso me impacta, no había nada que pudiera silenciar lo que había dentro de ellos. Donde quiera que iban, su noticia, su comunicación, siempre fue la comunicación del Evangelio. Y este es el secreto de lo que estamos hablando. Una iglesia puede ser efectiva en el lugar donde Dios la coloca, y es donde decidimos florecer como resultado de seguir compartiendo lo que hay dentro de nosotros. Como Jesús declarara que de la abundancia del corazón nuestros labios comparten y declaran lo que vivimos. Era lo que estaba aconteciendo con ellos. Así que con la venida ahora de esa población que no alcanzamos a saber cuántos cientos o cuántos miles fueron los expulsados, los perseguidos, pero donde quiera que iban, estaban compartiendo ese mensaje. Chipre, una isla que después Italia o el Imperio Romano tomaría para agregarla, también era otro centro. Pero Antioquía ahora empieza a adquirir la relevancia y Jerusalén empieza a descender. Fíjense bien, nada es para siempre, todo es temporal. Lo que un día pensaron que Jerusalén iba a ser la Meca o la capital, empieza a decrecer para dar lugar ahora al plan y al propósito de Dios de irse sustrayendo de lo que
el rechazo de los judíos, principalmente para el Mesías, ahora el Señor abre la puerta a un lugar llamado Antioquía. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es el resultado? La predicación del Evangelio siempre va a dar resultados. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra tiene el poder de dar vida. Tiene el poder para cambiar y transformar. Así que cuando una iglesia se abstiene de predicar el Evangelio y predica historias, predica filosofía, predica cuestiones sociales, no tiene impacto. Pero cuando predicamos el mensaje de la palabra de Dios, es así, tiene la capacidad de cambiar personas, de transformar mentes, de hacer posible que las personas caminen con Dios. Así que los judíos expulsados le estaban predicando solo ¿a quiénes? A los judíos helenistas. Se habían vuelto una vez más como la iglesia de Jerusalén, exclusivistas, elitistas. No habían entendido todavía el propósito. Recordemos que ellos habían sido expulsados antes del capítulo 10. Esto Lucas lo está escribiendo. De esta manera, cuando ellos empiezan a salir, el resultado es que llegan algunos, dice aquí, verso que tenemos aquí, verso 20, que entre ellos había varones de Chipre y de Cirene. Y cuando entraron en Antioquía, ¿qué dice? Empezaron a compartir el mensaje. Es decir, ellos se atrevieron a dar un paso más allá. Pero noten algo, por favor, que es muy importante. Esta palabra. Verso 20. Cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Qué estaba pasando? En el capítulo 6, verso 1, vamos a tener esa lectura, porque es muy importante. Capítulo 6, verso 1 de este libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No es la misma condición de la palabra griegos. En el capítulo 6 está hablando de los judíos helenistas en relación con los judíos nativos en Jerusalén. ¿Vamos bien? Es muy importante, porque ahora en este capítulo 11, cuando se habla de griegos, no está hablando de judíos helenistas, está hablando de los nativos que nacieron en Grecia y eran los gentiles que ahora estaban escuchando atentamente el mensaje de salvación. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Porque de otra manera nos vamos a perder creyendo que seguiría la línea elitista. Ahora el impacto de la predicación del Evangelio había propiciado que una gran mayoría de personas no solo había conocido al Señor Jesús, no solo habían aceptado su salvación, sino que ahora ellos también estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Ellos también estaban viviendo un despertar espiritual. Una vez más reiterando, no solo Pentecostés fue la única experiencia, fue el principio de una serie sucesiva de momentos en que cuando las personas se arrepintieron y caminaron con el Señor, el Espíritu Santo se derramó abundantemente. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Cómo entonces, o qué lecciones pudiéramos extraer? Porque eso es para nosotros el día de hoy. Podemos ver la historia, pero ¿y la aplicación a nuestra vida? Los relatos que Lucas coloca es simplemente mostrarnos los principios espirituales para que nosotros continuemos con ellos. Un creyente o una iglesia llena del Espíritu Santo siempre tendrá una oportunidad de compartir, de ver resultados y ser fructífera. No somos llamados a ganar millones o a hacer millones, no. Somos llamados a predicar y a ser discípulos. No estamos en competencia con cuántos vamos a ganar o cuántos esta iglesia tiene, porque lamentablemente el día de hoy estamos teniendo parámetros del mundo.
midiendo por la cantidad de asistentes si es que Dios está con nosotros o no. Pero la pregunta no sería entonces tan clara cuando hablas de asistentes. La pregunta correcta sería: ¿cuántas personas de los ahí reunidos nacieron de nuevo y viven acorde a la perfecta voluntad de Dios? Esa sería la verdadera pregunta, y cuál sería la respuesta también. Así que tendremos nosotros que recordar, no podemos medir el éxito en la vida cristiana por los parámetros que el mundo los mide. ¿Sí? Es muy importante. ¿Eso quiere decir que nos vamos a conformar? No, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, y quien da el crecimiento es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es importante. Bien, ¿qué podemos decir entonces ahora con estas condiciones? Que la predicación propicia crecimiento. Si la iglesia o tú y yo donde estamos no compartimos, no habrá quien alcance salvación. Y es importante. No es la habilidad que tú y yo tengamos para compartir el evangelio, es cómo sembramos la semilla. Y el mismo Señor Jesús dijo que la semilla puede dar al 30, al 60 o al 100 por uno, acorde al tipo de tierra donde va a caer. Pero tú y yo hoy estamos conscientes que estamos tratando de hacer de estos principios nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Comentarios. Porque luego eran llenos del Espíritu Santo y estaban anunciando el Evangelio. Me recuerda la cita que dice Jesús que iban a ser llenos de la presencia de Dios o de la palabra de Dios, y iban a esparcir la palabra, que iban a salir como ríos de agua viva, iban a brotar por ellos. Y aquí vemos el cumplimiento cuando están hablando y la gente se está convirtiendo. Ese es el punto. Recuerden, ellos no tenían una iglesia. Los que iban caminando, habían sido expulsados, no tenían una asamblea como nosotros podemos llamarla. Simplemente se iban a comprar algo, se iban por el camino, se encontraban con alguien, era el momento de compartir. ¿Y qué sucede? Antioquía ahora se convierte en el centro donde todas las condicionantes para las misiones, es el cuartel general de los gentiles. ¿Cómo se va retirando? Y vamos a darnos cuenta, sin ser un poquito dogmáticos, vamos a ver que Pedro también desaparece poco a poco del escenario, para aquellos que son admiradores de Pedro. No somos admiradores de Pablo, pero tenemos que tener el balance. ¿Por qué? Porque Pedro también ya había desaparecido años atrás, cuando el Señor levanta a Pablo, capítulo 9. Y ahora vamos a encontrar que Pedro empieza también a descender hasta desaparecer del panorama. Y vamos a ver el por qué Dios lo hace. ¿Porque tiene favoritismos? No. Porque ellos, hablando de los apóstoles, de los judíos helenistas, no habían adquirido la claridad de que los gentiles estaban inmersos dentro del plan de salvación de Dios. Y el Señor buscó quien fuese la herramienta, el instrumento preferido o elegido para dar con esta condición. Bien, vamos a ver el verso 22, las reacciones. Recuerden, para la iglesia de Jerusalén estas noticias entran en crisis, porque ellos estaban en el ostracismo religioso, decir nosotros nada más. Verso 22, llegó las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué está sucediendo entonces? Hay otro principio aquí que tenemos que recordar. Ellos no habían mantenido un curso de liderazgo. El Señor Jesús los estuvo entrenando por 3 años. Pero ahora que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban colocándose en práctica los principios que tú y yo hoy ya conocemos claramente, pero en ellos se estaba escribiendo.
habían adquirido principios de liderazgo con Moisés, con aquel consejo que le dio su suegro. Qué buenos consejos cuando los suegros dan consejos, Cuando hay buenos suegros que le dicen, mira Moisés, te estás acabando, te estás desgastando. Es necesario que realices estas acciones. Y Moisés decide poner en práctica. Entonces, ahora que ellos están llenos del Espíritu Santo, se dan cuenta cuál es la función del liderazgo. Necesitamos darnos cuenta que la delegación de autoridad es una parte imprescindible en el desarrollo de nuestras actividades. Es conferirle a alguien no solo una posición, no solo una autoridad, sino la capacidad para seguir desarrollando sus talentos y habilidades y pueda propiciar el multiplicar, el desarrollar, levantar y preparar a otros para ese contexto. Pero el principio no solo termina ahí, no solamente es delegar, es supervisar. Una delegación sin supervisión es un grave error. Qué tremendo, ¿va? Es necesario entonces que podamos darnos cuenta que este es un principio muy claro en cualquier ámbito donde tú te desenvuelvas. Delegar autoridad no significa darle una carta abierta para todo lo que haga, piense y diga. Se requiere una supervisión de las acciones, de los resultados y de lo acontecido dentro de su administración. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Bueno, la primera cosa, cuando la iglesia se da cuenta que Felipe tiene un alto grado de impacto porque el Espíritu Santo estaba obrando, la misma iglesia de Jerusalén se percataron y dijeron, ¿qué hacemos? No había un antecedente previo. ¿Qué hicieron? Pedro y Juan tuvieron que ir. Vamos a leer capítulo 8, verso 14 y 16. Recuerden, no enviaron a Bernabé para censurar, para criticar. Bernabé iba con propósitos específicos, pero necesitamos también recordar por qué y a quién se envía. No es al que diga, yo estoy listo, yo tengo mi carro, yo tengo el tiempo, yo fui a la escuela, yo me gradué en el instituto. No. Yo soy un hombre de negocios exitoso. Pues qué bueno en tu esfera, pero en esta no. ¿Ok? ¿Qué sucedió cuando estábamos leyendo este capítulo 8? Aquel despertar espiritual que acontecía en Samaria, al tomar de impacto a la iglesia de Jerusalén, decidieron enviar a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan. Vamos a leer estos 2 versos, por favor, 14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Wow. ¿Cuál era el propósito de haber enviado a los discípulos, es decir, a los 2 apóstoles? Precisamente darse cuenta qué estaba aconteciendo y de qué manera se estaba predicando el Evangelio. Ellos fueron a cerciorarse qué o cómo esa iglesia se estaba constituyendo, qué se estaba enseñando, qué se estaba predicando, porque Felipe también estaba bajo el escrutinio de saber qué estaba compartiendo. Era obvio que había sido elegido porque estaba lleno del Espíritu Santo, recordemos. Pero los discípulos fueron porque era la primera acción que se estaba registrando para saber qué hacer cuando alguien decide poner una iglesia, cuando alguien busca cobertura, cuando alguien, Dios lo llama de la iglesia donde estamos a otra iglesia, ¿qué hacer? La diferencia entre Samaria y Antioquía era que con Felipe, a pesar de todo ese impacto, no habían recibido el Espíritu Santo, no eran llenos
habían sido bautizados únicamente en agua. Pero la iglesia en Antioquía había recibido tal impacto que ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿por qué enviar a Bernabé? Pero déjenme hacerles otra observación que es muy importante. ¿Por qué no enviaron a los discípulos? ¿Por qué no enviaron a otros? ¡Qué bueno! ¿Por qué hay? Exacto. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no enviaron a Matías, por ejemplo? Que habían enviado a Matías y a otro. ¿Por qué no enviaron a uno de ese círculo íntimo? Porque ellos estaban ahora ya trasladando la delegación de autoridad. Ya estaban colocando los principios para que esto se convirtiera en una realidad en la vida de la iglesia. Involucrar a quienes tienen la capacidad, el llamado, pero también necesita reunir requisitos. Es muy importante, requisitos. Pablo escribió, ¿recuerdan cuando estudiamos Timoteo? Los requisitos de los diáconos, los requisitos de los ancianos o líderes. ¿Por qué? Porque era obvio. No todo el que está en la iglesia, uno, es llamado, y la otra no es que sea la persona idónea. Es muy importante eso. Hace unos días compartimos que cuando se sentaban a comer era una señal de aceptación, de compartir las mismas cosas, y esto es precisamente lo que sucede. Había que elegir de entre esa multitud a alguien, pero la pregunta es, ¿a quién? ¿Por qué no enviaron a Ananías? Bueno, no estamos hablando, simplemente alguien estaba en la iglesia, ofrendaba, ¿no? Entonces tiene que haber razones poderosas. Nosotros tenemos la necesidad de hombres y mujeres para servir, pero la pregunta sigue siendo, ¿a quién llevar? ¿A quién colocar? Bien, ¿habría requisitos que tuvieron ellos que hacer? Por supuesto. Vamos a ver algunos requisitos que reunía dice verso 22, lo voy a leer. Llegó la noticia y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué Bernabé? Era la pregunta. Bueno, Bernabé reunía requisitos que son imprescindibles. La primera, era un hombre de buen testimonio. Cuando hablamos testimonio, no estamos hablando simplemente que se vea impecable, sino que tenga credibilidad de los que no son creyentes, donde se desenvuelve, donde trabaja, en su entorno, en su hogar, tenga buen testimonio, es decir, credibilidad, aceptación, máxime dentro de la iglesia. A Bernabé no lo enviaron porque vendió una propiedad y lo dio a la iglesia, porque a veces puede ser esa la connotación de que enviaron a Bernabé. No. Los requerimientos son muy importantes. Por ejemplo, si tú vas a enviar tu currículum, te aceptarán así nada más, sin tener que llenar ciertas características que demanda la empresa donde tú quieres contratarte. El perfil que ellos demandan debe ser completo si es que van a llenar esa vacante. ¿Ok? Tenía buen testimonio. La segunda, él era de Chipre. Eso es muy importante. Vamos a verlo, capítulo 4, si no lo puse aquí. Vamos a verlo, si alguien lo tiene por ahí, es el capítulo 4. Versos 36. ¿Qué dice? Entonces José, a quien los
hijo de Consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es muy importante, 4:36 para que lo coloquen en sus hojas. Es muy importante otra condicionante. Primero es el buen testimonio, pero algo que es de vital trascendencia es cuando alguien es del mismo lugar, del mismo trasfondo, y eso es más aceptable. Por eso cuando llegan misioneros de otros lugares, hoy, pero cuando alguien de su mismo pueblo, de su misma lengua está ahí, tiene mayor aceptación porque comparten similares condiciones. Nacieron ahí, vivieron, sus condiciones sociales, económicas son similares. ¿Sí? Comentarios. Otro, él era lleno del Espíritu Santo, así dice, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que no enviamos a Bernabé porque dio dinero. No es lo mismo servir en un área de la iglesia que ministrar. Es muy distinto. Todo mundo puede servir, sí, en diversas áreas, pero la ministración de la palabra y estas áreas no son iguales. ¿Ok? Dice la Biblia que él era lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo 6, verso 3 y el verso 5. Y nos vamos a dar cuenta que no es nada nuevo. Ellos sabían, los discípulos, debido a las condiciones de los conflictos interraciales de judíos con los helenistas, con el desprecio que aparentemente se tenía para sus viudas, hubo necesidad de colocar requerimientos para el servicio. Pero qué diferencia, ¿no? Los discípulos eligieron ciertos requerimientos para quienes iban a servir las mesas. Y resulta que Dios hace de esos hombres una poderosa herramienta para proclamar el Evangelio, ¿no? 6, verso 3, por favor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Antes del 5. ¿Cuáles eran los requerimientos para servir las mesas? Es decir, para ayudar en el servicio. Que tuvieran una excelente credibilidad. Que ellos pudieran tener aceptación de creyentes y no creyentes. Que fueran personas que vivían y se movían en la esfera del Espíritu. Es decir, que fueran llenos. Para que su vida no fuera volátil, sentimental o inclinada por intereses. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna y conduce a alguien, es guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que los primeros requisitos para los diáconos habían sido establecidos. Y nos vamos a dar cuenta que ahora ese mismo principio se establece para corroborar, confirmar y trasladar a las siguientes generaciones qué, cómo, quién debería estar dentro del área del servicio. ¿Vamos bien? Verso 5, por favor. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Wow! Eran las mismas características que tenía Bernabé, como Esteban. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esto entonces nos debe llevar, primero en la iglesia, todo mundo debería servir en la iglesia de diferentes formas, pero cuando estamos hablando del ministerio, de compartir, de proclamar la palabra, sí debe haber ciertos requerimientos. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque el principio bíblico que tenemos en Génesis 1:11 es que nosotros
producimos lo que somos, no lo que decimos. Dice el texto, produzca según su género. Y eso es muy... Tú y yo no podemos ver lo que una persona hace en su vida. No tenemos acceso en ocasiones por nuestra falta de relación. Pero es posible que una persona sí pueda transmitir lo que es como resultado de estar en un lugar donde él puede tener influencia sobre otros. Eso es muy importante. Eso es un aspecto espiritual que sí funciona. Y permíteme colocarlo de esta manera. Hace unos años tuvimos en un cierto sector de la iglesia aquí en la ciudad, un pequeño conflicto como resultado de una mujer que la invitaban a predicar y era una mujer de tendencias que le gustaban las mujeres. Y esto al principio parecía no ser susceptible de darse cuenta. Pero algunos sí pudieron detectar. ¿Por qué? Por el discernimiento. Pero llegó el momento en que se hizo grave la situación y algunos de nosotros nos llamaron para estar en una situación de juzgar ese caso. El conflicto fue el siguiente. Mientras estaba dialogando acerca de cuál sería el resultado de las decisiones a tomar sobre la conducta de esta persona y quienes le invitaban qué deberían hacer, uno de ellos dijo, hablando de pastores, a mí Dios me dijo que lo que ustedes iban a decir no es verdad y no lo creo y no lo recibo. Bueno, otro dijo, no me importa lo que ustedes digan, yo la seguiré invitando y seguiré haciendo. Y se puso un poco grave y yo tuve que levantar la voz y decir, no estamos hablando de condenar a la persona, estamos hablando de hechos probados, con toda una gran cantidad de elementos y la parte acusadora estaba ahí. Y aún así su reiterada postura fue, no me importa. Se mencionó este principio de decir lo que dice Génesis. Esto va a alterar, va a seguir multiplicando el error de esta persona, el error moral, en miembros de sus congregaciones. No importa. Pasaron los días, los meses, y empezaron los primeros brotes en la mayoría de las iglesias que ella visitaba. Mujeres dando un giro de 180 grados. Hombres igual. Y dices, ¿qué pasó? ¿Sería que ella decía que se cambiaran? No. El problema radicaba en que esa transmisión espiritual estaba configurándose cada día hasta convertirse en eso. Y tristemente la esposa de un pastor cayó en esta situación. Esto es lo que estamos hablando. Por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado. ¿A quién invitas? Que tenga buen testimonio. Una cosa es que tú digas, no me gusta, no me cae, pero no puedes negar que reúne los requerimientos para estar ahí. ¿Estamos bien? Así que estas son cosas que a veces no las creemos, pero déjame decirte, esto yo lo viví de primera mano. Y todavía me doy cuenta de lo que pasó hace años y todavía se sigue arrastrando el día de hoy de muchas cosas de estas. ¿Por qué? Por no tener cuidado con lo que dice Génesis. No es
lo que tú y yo hablamos, es lo que somos. Produzca según su género. Ese es un principio. Así que si tienes un pastor o líderes sanos, puros, caminando con Dios, no perfectos, porque lo he reiterado, no somos perfectos, pero si tienes una clase de liderazgo que camina con responsabilidad, con transparencia, con honestidad, tenlo por seguro que la gran mayoría de la congregación va a ser igual, porque eso es lo que estás compartiendo, transmitiendo la palabra de Dios y lo que tú eres. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Entonces, podemos darnos cuenta que la elección de Bernabé no fue una casualidad. Es un parámetro que necesitamos nosotros actualmente continuar. El desecharlo puede llevarnos a una de las peores tragedias. Porque a veces nos gana el sentimiento o simplemente queremos que todos participen en la predicación, en la oración, y podemos llegar a colocar algo que no sabemos que está aconteciendo. ¿Sí? ¿Comentarios? Qué tremenda declaración Lucas establece. Déjame decirte, Lucas escribió esto de Bernabé, lo escribió después de que se separaron Pablo y Bernabé. Vamos a leer el capítulo 15, verso 39, por favor. Ajá. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Sí. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquel desacuerdo tan impactante, tan profundo, eso nos deja entrever que puede haber diferencias, puede haber conflictos, pero Lucas establece que la razón de la elección de Bernabé no fue ni por intereses, sentimientos, política, sino que fue la elección correcta como resultado de lo que él era. ¿Sí? Aquí están los recursos, más bien los requerimientos de a quién llevar, a quién colocar. Porque aún Judas fue enviado por el Señor a predicar. Qué tremendo. Pero vemos el resultado final. A mí me impacta lo que Lucas escribe de Bernabé, porque pudo haber dicho, no, este hombre era... No, coloca clara y verazmente condiciones, características que emanaban de una persona sensible a la voz, a la llenura del Espíritu Santo. Así que podemos encontrar entonces en Bernabé un modelo para continuar estableciendo que los principios establecidos aún para el liderazgo funcionan. Así que si tú vas a elegir a alguien en la empresa, en tu grupo de trabajadores, tiene que tener requerimientos, porque si no el día de mañana lloraremos como resultado de no colocar a las personas idóneas. Esto no quiere decir que cerremos los ojos y decir como Elías, Señor, yo soy el único, solo yo he quedado. No, Dios nos va a dar personas, y si no, tenemos que aprender a desarrollarlas, que es muy importante. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien, vamos adelante entonces. Y me agrada lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Dice que Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios.
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¡Qué increíble! Bernabé no tomó una postura personal, no adquirió el foro, no se presentó como el superenviado. Él llevaba una misión específica, pero en la humildad se regocijó, se deleitó. ¿Y qué hizo? Alentó a los hermanos, no los exhortó así como decimos, te exhorto, hermano, no. Él estaba viendo que el Espíritu Santo proveyendo conversiones, vidas nuevas, transformación de corazones, que alentarles a seguir adelante. De esta manera es muy importante lo que tú y yo hacemos cuando estamos ahí. Alentar a las personas, alentar a los hermanos. ¿Qué mensaje? Por eso su nombre quiere decir hijo de consolación, o el que alienta, el que fortalece, el que levanta. Todo mundo necesitamos un Bernabé. Todo mundo necesitamos un Bernabé. Porque para que nos condenen, todos en contra, ¿no? Como decía mi esposa el otro día, Facebook es el diablo de los cristianos, porque les recuerda su pasado. Yo digo a mi esposa, ¿qué profeta? No, y te salen fotos de hace, no sé, 10 años, ¿y qué? Mira, Alfredito, Eliminar. Voy a eliminar todo. Digo a mi esposa, ¿qué razón tienes? Y así hay muchos cristianos como el Facebook, ya nos voy a decir el diablo, yo hago Facebook, ¿no? Que recuerdan el pasado, en vez de recordarte bendiciones, te recuerdan el ayer. Le digo a mi esposa, mira, cómo el diablo te recuerda el pasado. Es que esa es la labor del diablo, recordarte tu pasado. Pero nosotros también podemos recordarle al diablo su futuro, a corregir el momento y tratar de ir adelante. Así que, ¿qué hizo entonces Bernabé? La pregunta es, ¿cuál sería la razón de, por un instante, dejar la iglesia de Antioquía e ir a buscar a Saulo? ¿Cuál sería una de las razones? ¿Qué lo llevaría a hacer este viaje? Y no era un viaje cercano, déjame decirte. ¿Qué lo llevaría? ¿Cuál sería el propósito fundamental? Y tenemos que darnos cuenta entonces que una vez más, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, Él guía, dirige, establece y lleva. En otras palabras, la razón de ir a buscar a Saulo no fue porque era su amigo, sino porque ya había un llamado que había sido probado. Déjame decirte, 10 años habían transcurrido desde que Saulo había desaparecido del escenario. 10 años. En esos 10 años, como tú y yo, somos probados. Pablo había sido probado, o Saulo en este caso, había sido probado en su ciudad natal, que era Tarso. Y aunque algunos eruditos cristianos colocan, o teólogos, diciendo que probablemente ahí es donde Pablo escribe lo que dice Filipenses, he aprendido el secreto de vivir con o sin nada, pretendiendo con esto adjudicar que había sido desligado de su herencia. Otros escriben que ahí es en esos años donde Pablo escribe lo que dice 2 de Corintios, que fue azotado con varas, que fue golpeado. O sea, es probable, no tenemos toda esa claridad, pero esos 10 años le habían proporcionado a Pablo una fortaleza espiritual, un desarrollo en la experiencia ministerial. Conociendo a Pablo, él no era el hombre que estaba durmiendo todo el día. Conociendo a Pablo nos damos cuenta que era un hombre de acción, un hombre que hacía que las cosas sucedieran, un hombre que tiene un alto grado de compromiso, un hombre que conocía la razón por la cual estaba ahí. Así que entonces encontramos que
Bernabé va por Saulo. Sería que Bernabé había recibido, ya sea por el discernimiento o por una revelación del Señor, que Saulo tenía un llamado a los gentiles. Vamos a leer lo que dice el mismo Pablo en capítulo 22, verso 21 de Hechos. Esas son interrogantes que no conocemos, pero podemos quizás despejar algunas como resultado de conocer antecedentes, de conocer lo que Dios da, y entonces encontraremos respuestas más claras. 22-21, por favor. Pablo está recordando este incidente, es el que está relatando estas palabras. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo, desde que fue alcanzado en el camino a Damasco, 10 años atrás, recuerden. Eso quiere decir que Dios no olvida cuando Dios da un llamado, una promesa. El tiempo puede transcurrir. Las circunstancias pueden nublar nuestro panorama. Podemos perder nuestro vigor, puede nuestra fe disminuir como resultado de creer que Dios ha olvidado. Déjame decirte, Dios nunca olvida lo que promete. Tarde o temprano estará esa respuesta entrando en acción. Esto pudiera entonces decirnos que el Espíritu Santo pudo haberle hablado a Bernabé para que atrajese a quien se convertiría en el apóstol de la predicación a los gentiles. Eso es muy probable que pudo haber sucedido. De otra manera, no encontraría una respuesta para que Bernabé determinara tomar una acción por sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto que en los versos que tenemos aquí? Que pasaron ¿cuánto tiempo compartiendo juntos? Y se congregaron, ¿qué dice ahí? Todo un año con la iglesia. ¿Y cuál es el propósito del liderazgo? Enseñar. Ese es uno de los propósitos del liderazgo. Vamos a leer Efesios 4, versos 12 y 13. Uno de los principales recursos que el liderazgo tiene para lograr su propósito es instruir, compartir, alentar, fortalecer, alimentar con la palabra del Señor. Efesios 4, versos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A fin de qué? De perfeccionar. De perfeccionar es irlos llevando, no en un instante, es un proceso progresivo, lento, pero debe ser eficaz para ir creciendo, madurando, alcanzando la estatura. Sí, adelante. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias. Ese es el propósito del liderazgo. Si tú eres gerente o eres dueño de una empresa y no propicias que los tuyos se desarrollen y alcancen un crecimiento, una madurez, estás teniendo graves problemas, porque en un futuro esto se va a acabar. Esto es lo que deberíamos hacer los pastores, los líderes, los que tenemos medio milímetro más de estatura, invertir. Porque lo que tú y yo hacemos el día de hoy es una inversión no solo del momento, sino del futuro. Nosotros estamos propiciando que las cosas sucedan. Estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, y esto va a propiciar tarde o temprano el impacto de Dios en nosotros y a través de nosotros. Somos llamados a propiciar el desarrollo, crecimiento, madurez de los que están a nuestro alrededor. Por eso
la iglesia por lo general a veces se sustrae de mayor relación, de búsqueda, de estudios como hoy, porque no quieren estar en algo que les lleve más adelante. Como dijo el Señor, al que más se le da, más se le va a pedir. Pero no estamos aquí porque Dios nos forzó, es porque amamos, nos gusta, nos deleita, entendemos cuál es nuestro propósito, ¿sí? Así que entonces, ¿qué estaba sucediendo? Al ir Bernabé a Saulo, a Tarso, y traer a Saulo, simplemente estaba propiciando, bajo la dirección de Dios, que el llamado de Pablo al ministerio de los gentiles se estableciera ya clara y definitivamente en la ciudad donde sería el cuartel de misiones para toda la era cristiana. Es decir, en el tiempo de Saulo, Antioquía. Y empezamos a ver a Pedro disminuir, Jerusalén también salir del área de la vista, porque el Señor tenía su propósito para este plan. Dice que todo un año se plantaron ahí. Wow. Yo estoy seguro que ellos no dijeron, ¿qué te parece, Berna? ¿Y tú, Pablito, qué piensas? Nos quedamos aquí que unos mesecillos y después ya nos vamos. Yo no creo eso. Yo creo que ellos dijeron, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? Aquí estamos hasta que tú digas lo que se debe hacer. Ese es otro principio que necesitamos darnos cuenta. Muchas personas salen de la iglesia y no se dan cuenta que formamos parte de una familia, parte de un cuerpo. Y cuando no salen apropiada, clara, honesta y transparentemente, generan dolor. Es como si tú te cortaras un dedo y dijeras, no lo tengo, no hay problema. No. Dios no te cambia de lugar a menos que no tenga un propósito para el cual te va a cambiar. Eso es muy importante. Y cuando tú sales de un lugar, deberías salir con la bendición, con el respaldo, con el amor, con el cuidado de todas las demás personas. Pero cuando se salen, luego vienen las preguntas, ¿y dónde están? ¿Y qué pasó? Y muchos son heridos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Qué importante. Por eso, cuando tú y yo leemos y estudiamos con más claridad, nos damos cuenta que ellos permanecieron ahí hasta el tiempo en que la iglesia ya había adquirido madurez, crecimiento, hasta que el Señor debió haber colocado líderes maduros de tal manera que ahora ellos serían los encargados de conducir a la iglesia por la senda correcta. ¿Comentarios? Bien, pero dice aquí algo muy importante, que empezaron entonces a llamarles cristianos. Por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía, dice el verso 26. ¿Por qué cristianos? Es obvio que se infiere de continuar las enseñanzas de Cristo, pero déjame decirte, hay tres elementos muy importantes. La primera es una connotación con los judíos o la enseñanza judía acerca del Mesías, porque en griego es el Cristo, en hebreo es el Mesías, el ungido. Qué tremendo, ¿ah? La segunda característica es porque habla en griego de la cruz, que es la realidad del cristianismo, que es el punto de salvación donde el Señor dio su vida. Y la parte de ismo, que en griego o en latín habla de la universalidad. Así que cuando hablamos de ser cristianos, hablamos que nuestro origen es judeo-cristiano, que nuestra fe es el resultado de lo que en la cruz del Calvario aconteció, y que el cristianismo no es una extensión del judaísmo, que el judaísmo se quedó en el pasado y el cristianismo es la nueva relación que tenemos con el Señor.
Qué importante, ¿no? Qué importante esto. ¿Comentarios? Nos alcanza el tiempo. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ok. Esto más o menos ocurrió en el año 43, 44 probablemente de nuestra era cristiana, cuando Bernabé va por Saulo. Bien. Pero ahí ahora vamos adelante, verso 27 al 30 dice que aconteció algo inusitado. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, ¿a dónde? Antioquía. Esto es importante. La vida del Espíritu nunca cesará de accionar. La vida del Espíritu es ayer, hoy y siempre. Un medio de comunicación del Espíritu Santo es la palabra profética. Vamos a ver 1 Corintios 14, verso 3 al 4. Y mientras lo encuentran, voy a seguir leyendo, verso 28. Y levantándose uno de ellos, de los profetas, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. 1 Corintios 14, 3 y 4. Esto es para lo que debe mantenernos cuando tenemos la palabra profética. ¿Qué es? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua... ¿Habla para qué? ¿A quién le habla? A los creyentes. 3 cosas. ¿Qué dice? Edificación, exhortación, consolación. ¿Y qué cuando te dicen, yo profetizo que Dios ya te dio un carro? A ver, dime. Tenemos que darnos cuenta cuál es el contexto y el porqué de la palabra profética. ¿Sí? Siguiente, para tenerlo. Pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Siguiente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cuál es el propósito entonces de la profecía? Edificar la iglesia. Wow. Esto es lo que nos permitirá ir construyendo los cimientos sólidos para establecer la realidad de la iglesia. Y si hay los dones, debemos saber cómo funcionan y para qué son. De tal manera que entonces podamos darnos cuenta que los dones, todos los dones deben tener un propósito: edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Ese es todo el punto de los dones. Bien, ¿qué sucede con lo que dice Agabo? Y fíjense qué tremendo. Agabo también es mencionado en el capítulo 21, versos 10 y 11. Alguien que lo tenga mientras, por favor. Agabo está dando una palabra que tiene que ver con un evento futuro, inmediato, acerca de una condicionante que no era nada nuevo, porque siempre ha habido hambruna, famina, es decir, pobres cosechas, escasas recepciones de lo sembrado, y era obvio que no habría suficiente alimento para la población. Pero encontramos a este hombre Agabo, una vez más en la lectura que vamos a hacer, como una condicionante, que era un hombre lleno, un hombre guiado, un hombre que hablaba en el nombre del Señor. Vamos a leerlo, verso 21, 10 y 11, por favor. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Agabo puras malas noticias daba. ¿No?
en vez de Agabo era Acabo. No, porque no, acababa con todo Agabo. Pero ¿cuál era la función de Agabo? Edificar, acabamos de leer. Habrá momentos en que no nos agrade una palabra, pero eso no implica que no venga para nuestro provecho, para edificar. Así que aquella hambruna propició entonces algo que nosotros necesitamos tener presente. Recuerden, ¿cuál fue? Una lección de amor, de gratitud y de generosidad. ¿Por qué? Alguien que tenga Romanos 15:27 mientras concluimos esto, por favor. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma en relación con la nación de Israel, que ellos compartieron los tesoros espirituales y que nosotros deberíamos compartir los materiales. Quizás ahorita la nación de Israel no necesite nuestro apoyo financiero, pero la Biblia dice que bendito que te bendijere. Orad por la paz de Jerusalén. Eso sí nos compete a nosotros. Pero ¿qué sucedió con esas congregaciones que estaban ahí? Pablo de hecho describe que muchas de ellas dieron más de lo que se esperaba. No porque fueran ricas, no porque fueran pudientes, sino que dieron más allá de sus capacidades. Porque la ofrenda, recuerdo, la ofrenda debe ser una expresión voluntaria de generosidad. Esa es la ofrenda. Aquí podemos ver entonces que había una unidad, un amor, una gratitud y una generosidad. Eso es lo que nosotros necesitamos también recordar para cuando el Señor nos mueva a algo, siempre en ese desprendimiento para bendecir. Y de hecho, Pablo y Bernabé fueron los medios que se utilizó, al igual que otros miembros creyentes, para ir y llevar esa ofrenda a los ancianos de Jerusalén. Así que concluimos. Comentarios. Comentarios, jóvenes de Arimatea, o como Agabo. ¿Para qué dejan hablar al Agabo? Pues? Acabo, decía él. ¿No? Cuando se levantaban le dieron la cabeza. Pero déjame decirles, eso es muy importante. Agabo no debe haber estado contento de hacer eso. Haber sido muy difícil dar ese tipo de... Y máxime, imagínate acercarte y decirle al gigante de la fe, al apóstol de los gentiles, decir, esto te va a pasar. No, eso no está tan mal. No, pero es lo que el Señor le dijo a sus profetas, tú vas a hablar lo que yo te diré. Por eso cuando alguien dice, te voy a dar una profecía, es tuya, no del Señor. Porque la profecía no es dada por nuestra capacidad, es el Espíritu quien traslada esa condición. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Imagínate, Agabo ha de haber luchado, Señor, otra vez. No, Señor, ¿qué van a decir? ¿Que yo solo traigo malas noticias? ¿Y qué decían eso? ¿Sí decían eso? Claro, cuando tú tienes una situación de esas ya nomás dices, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué van a decir, Señor? De hecho, el profeta dice, fuiste más fuerte que yo, Señor. Porque recuerda el propósito, ¿cuál era? La hambruna, preparar anticipadamente el escenario y tuvieran los hermanos recursos financieros para hacer frente. Saulo o Pablo, cuando es advertido de que él va a ser encarcelado, él dijo, bueno, Señor, yo estoy listo. Pero había una advertencia, una declaración de Dios al respecto. Así que los dones entonces van a traer exhortación, dirección, consolación, hablando de la profecía. Y tenemos que tener cuidado. El don que más se debe analizar
es la profecía. No dice se critica a quien da, se analiza la profecía. Y es la que menos analizamos porque nos dan noticias que nos gustan. Ay, qué agradable. ¿Verdad? Pero, ¿qué cuando te dicen, el Señor te va a hacer eso? Ay. No lo recibo. Hace unos años nos pasó lo siguiente. Estábamos en una reunión de pastores y recuerdo, se llama Iván, el pastor, que es un caballero. Así se apellida, pues. Y estábamos en una reunión de pastores y adorando al Señor, y Él da una palabra, y yo estaba como diario, yo voy en mi esquinita, levanto mis manos y me pierdo. Por eso me ven en la iglesia, yo estoy acá, que rueda el mundo, yo estoy solo con el Señor. Y Él da una palabra y dice el Señor que vas a pasar un tiempo crítico y vas a ser expulsado de tu casa. Y yo dije, pobre gente, Señor, ayúdalos. ¿No? O sea, yo estaba escuchando eso y, ay Dios, ayuda a pobre gente, ¿no? Oh, pues eso fue un viernes. Al siguiente sábado nos estaban sacando de la casa a nosotros. Por malos negocios de los dueños de esa casa. En fin, nos expulsaron así. Llegaron y todo por fuera. O sea, ¿ese pastor le dijo a usted? No, él lo dijo públicamente. Él lo dijo públicamente. Pero no dijo, no, yo, pues dije, Señor, ayude a esa gente, pobres. ¿No? Total. Y ya la siguiente reunión de pastores, pues yo di gracias que en medio de toda esa confusión, el Señor nos guardó. Y ya llega conmigo llorando y me dice, perdóname. Le digo, ¿de qué? Perdóname. Porque el Señor me dijo que te la diera a ti en lo personal. Y la hice pública. No se animó a decirme. ¿Qué hubiera pasado si me dice un día antes? ¿Y qué hubiera pasado? Pues probablemente saco mis cosas o cualquier otra, pero ya no había oportunidad. Le invierte los números. O sea, probablemente no hubiera sucedido nada. Pero el punto es que puede ser que no sea ahorita o algo, cuando te imaginas que tan rápido. Pero, o sea, fue eso, nos desahuciaron la casa. ¿Por qué? Porque el banco y otros se ponen de acuerdo, de gente perversa que está dentro del banco. Nomás la rentábamos, no era nuestra. Así que, pero, ¿qué hubiera pasado si me hubiera hecho antes? A lo mejor nada, pero estaríamos tranquilos. Pero eso que llegan y te tocan la puerta con perros y con tanta gente armada, y dices, ¿qué hicimos? Claro, claro. ¿Por qué? Porque tienes elementos, credibilidad, testimonio, estamos hablando. No, y digo, qué fuerte, qué confrontante para él, después de haber... Sí, por eso me di cuenta ya cuando me dijo personalmente, ay, dice, perdóname, esto era para ti, pero no quise decir. Digo, ay, Iván, bueno. Pero eso es algo que sucede. Entonces debemos aprender que cuando Dios te da o te dice algo, si no quieres decir Dios me dijo, puedes decir, ¿sabes qué? Yo siento esto. Júzgalo. ¿Va? Pero así son. Dios trae la manera de que tengamos nosotros revelación de algunas cosas que nos pueden afectar. Bien, vamos a dar gracias. Comentarios tenemos de quienes están con nosotros. Quiere decir que todo quedó claro. Saludos a todos ustedes que están ahí en las redes. Vamos a dar gracias y por favor alguno de ustedes despídanos. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste escuchar tu palabra, aprender principios, bendito Dios, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Que fue muy agradable la clase, bendito Dios, y también que hablaste en nuestros corazones. Te pedimos que todo esto quede también guardado en nuestros corazones. Sí, Señor. La práctica, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones.